Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez vamos a ver el teorema fundamental de la parte 1. Vamos a ver en qué consiste. Empezamos primero recordando la definición de la integral de a b de f de x, que se supone que es el área total bajo la curva de la función f de x en un intervalo a b. Entonces está a, b, y aquí tenemos la función f de x. Esta área A corresponde a la integral, es el área bajo la curva. Ahora, si hacemos movible uno de los extremos A o B, en este caso vamos a elegir B, entonces el área A, esta tenemos un área prima, o vamos a ponerle un área 1, va a ser igual a la integral de a x de f de t de t. Esta, la gráfica, entonces tiene que ser la función, ahora es f de t. Ya no podemos utilizar la misma variable de integración porque una de ellas se convirtió en un extremo del intervalo. Este es a. Vamos a colocar aquí un b también para mostrar aquí cuál es el área A1, pues sería el x. El x está hasta acá. Entonces la integral de a x sería el área 1. El área A1 sería entonces esta que está aquí. A1 sería ahora esta área. Hasta donde está el valor de x, porque el intervalo es de a, a x. En el caso anterior, el intervalo es de a, b. Ok, entonces quiere decir que esta ahora es una función que depende de x. La A1. A1 se convirtió ahora en una función que depende de la variable x. Y como ahora es función, pues entonces a las funciones podemos obtenerle su derivada de la función. Ok, pero primero debemos tener claro qué significa esa A1. A1 es una función que depende de x, y aquí tenemos la representación. X puede moverse tanto para acá y tanto para acá. Entonces obviamente si se pega más al A, pues va a tener un área más pequeña. Si se pega al B, va a tener un área más grande. Ok, entonces por eso es que es una función de x, porque x se puede mover muy pegado al A o muy pegado al B. Ahora sí, ya que notamos la diferencia entre A y A1, entonces podemos borrar la parte de la definición de la integral de A a B. Solo fue para recordar. Nos quedamos con A1, que ahora es una función que depende de x, porque ya comentamos que x es variable. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con esta integral? Pues queremos calcular su derivada de esa integral. Vamos a cambiarle de nombre, en lugar de A1 vamos a llamarle f mayúscula de x, porque es una función de a x de f de t de t. Ya tenemos la nueva función f mayúscula, que está de esta forma y que nos representa ahí la geometría, es el área debajo de la curva de ax. Ahora vamos a recordar la definición de derivada. ¿Cómo calculo yo la derivada usando límites? Pues sería f de x más h menos f de x sobre de h, el límite
cuando h tiende a 0. Pues esto es la definición de derivada, ¿no? Entonces queremos saber cuánto vale esto. Bueno, ahora lo que necesitamos calcular que es el f de x más h. Pues el f de x más h, pues, ¿cómo sería geométricamente? Vamos a utilizar el mismo dibujo. Y en este caso sería una función f de x más h, pues le agregamos el término, un pedacito que sea un valor de h. Esto de acá para acá vale h, por eso esto sería la posición en este punto, sería x más h. ¿Están de acuerdo? Sería, hasta acá vale x, este es el x, este es el y, x más h. Entonces este sería x más h, aquí, x más h. Entonces tendríamos un rectángulo nuevo, más bien sería una área f de x más h, sería una área nueva. ¿Cómo lo podemos escribir? Integral de a x de f de x más h nos representaría un área, voy a ponerlo aquí en rojo, de f de t. Vamos a escribir bien aquí, f de t de t. Esa sería el área roja. Entonces sería esta área. Entonces si utilizamos la definición de derivada, miren, f de x más h es el área roja. Entonces lo podemos escribir como el límite f de x más h, área roja. Y el f de x más h es este es el área azul. Entonces si restamos el área roja menos el área azul, están de acuerdo que vamos a tener el área verde. Lo voy a pintar así. Entonces nos va a quedar un rectangulito. Ese rectangulito tiene como base h y altura f de x. Por lo tanto el área pues es base por altura x, que corresponde al área roja menos el área azul. El área roja que está aquí y el área azul que está. El área azul es de a a x y el área roja es de a x más h. Entonces hacemos la resta de estas dos y aproximadamente es el área de ese rectangulito verde. Por lo tanto tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, que es f de x por h entre h, pues esto, entonces nos queda f de x, entonces eso es igual a f de x. Por lo tanto podemos concluir que la derivada con respecto de x de f de x es igual a la derivada con respecto de x de a x de f de t de t. Esto no es más que la función f de x, la f minúscula que estamos integrando, pero ahora es evaluado en x, o descrito de esta forma como aparece en los libros, de a x de f de t de t es igual a f de x. Bueno, pues esto no es más que el teorema fundamental del cálculo. Entonces f debe de ser continua en
f minúscula debe de ser continua en un intervalo AB y también es diferenciable en ese mismo intervalo. Esto es el teorema fundamental parte 1. Y nos vamos a quedar hasta acá. Y en el siguiente video vamos a mostrar cómo se aplica esto ya haciendo un ejercicio. Bueno, es todo y espero sus comentarios. Saludos.